Un grupo de cubanos residentes en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, desafió el toque de queda establecido en la capital cubana por el coronavirus y salieron a la calle a gritar patria y vida. De este y otros temas estaremos hablando hoy en su programa Con Cuba. Yo soy Maite Luna y los invito a que nos acompañen. Varios videos difundidos en las redes sociales muestran a los vecinos coreando la canción contestataria Patria y Vida, convertida en himno de la oposición cubana, y gritando abajo el comunismo, mientras se quejaban de la escasez y el hambre que padecen. El pueblo cubano está demostrando que la represión solo genera más rebeldía. Cada día son más las protestas que prueban la incapacidad de la dictadura para frenar una oposición cada vez más pujante. Este video, tomado en vivo en el barrio habanero de Jesús María, es una prueba. Es el grito de victoria que se expande de barrio en barrio en la isla de Cuba y que terminará siendo el clamor de la isla entera, porque la ciudadanía sabe que una Cuba mejor es posible y está dispuesta a hacer realidad sus aspiraciones de libertad y de prosperidad. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en YouTube o a su página de Facebook Noticias de Cuba Hoy. Recuerde que esta es su manera de colaborar y ayudarnos a soñar a todos los cubanos con una Cuba libre y próspera. Marchemos juntos. No hay hermandad mayor que caminar unidos hacia la libertad. Gracias por continuar junto a nosotros. Esta mujer dedicó toda su vida a las labores agrícolas. Recibe una pensión que no le alcanza ni siquiera para comprar sus alimentos. Duerme en un colchón de hierba y se mueve en una silla de ruedas rota. Esta es la historia de Norca Viera Rodríguez, una anciana de Arroyito Abajo. Esto es en Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. Historia que conmueve y produce rabia. Veamos el video en el que ella misma nos cuenta lo que es su vida tras más de 60 años de promesas incumplidas. Yo vivo aquí bajo estas condiciones de este ciclón desbarató mi casa. Vivo con tabla de palma, el techo que se ha podido conseguir desde que el ciclón. Piso de tierra y los colchones son de hierba. Una señora que lleva más de 10 años postrada en una silla de ruedas. Tengo artrosis generalizado y tengo un prolazo que según los médicos no se puede operar. Trabajando en la caña, primero deshiervaba con mi papá en La Vega, ayudando a mi papá en La Vega. Y después a deshiervar caña. El último salario que recibí fue un salario de 200 pesos. Pasé toda mi vida trabajando en la agricultura y mira la condición en que vivo. Me inválida que no me valgo. Estoy durmiendo en un colchón de hierba, que esto está malo. Todo te cuesta un ojo y parte de otro. Y mira cómo estoy abandonada, me tiene. Esta es la realidad de hoy del pueblo cubano, no aquellas mentiras delirantes de Fidel Castro en las que afirmaba llegará el día en que las frutas, los vegetales, hasta la leche, se distribuirá gratuitamente a todo el mundo. Promesas y más promesas, todas incumplidas. Por eso el cubano ya no cree en las nuevas promesas, quiere libertad para fraguar su propio destino.
Médicos cubanos secuestrados en Kenia, médicos asustados que se encierran al atardecer en sus albergues en Venezuela por temor a salir de noche. Médicos cubanos sometidos a trabajo esclavo en todo el mundo. Médicos cubanos que ni en su propio país escapan a los abusos del régimen. Este video muestra lo que ocurre con el personal de la salud azotado por el COVID-19 dentro de la isla. Caballeros, somos trabajadores, ahora somos pacientes, pero tengan en consideración que somos trabajadores de la COVID. Nosotros no tenemos estimulación de ningún tipo, nunca nos han dado una estimulación como trabajador. Yo que inició la COVID, no nos han dado ni la mitad un jabón babita. Eso me da a mí una soberbia. Eso es criminal que se está haciendo con el municipio de Palma. Entonces, mira, porque caballero, hay que tener entendimiento, conocimiento y autodominio. Mira lo que es aquí, mira. El ensardinamiento que nos tienen a nosotros aquí. ¿Tú crees que nosotros merecemos esto? Nosotros no merecemos esto porque somos unos trabajadores de la COVID. Estamos dando el frente en esta historia. ¿Entiendes? Entonces sale uno, se están 100 años para decir eso. Mira, analiza y piensa, ten un poquito de cordura. Y analiza, mira, el ensardinamiento que nos tienen a nosotros, mira. Por gusto y para nada. Mira, sale uno ahí y se quedan todos. Y cuando viene pasaron 5 meses y estamos sin jabón, con la misma sábana, con la misma toalla y aquí asquerosamente mal. Es simplemente el derrumbe de todos los mitos del castrismo. Hoy solo queda un pueblo avasallado que lucha cada día por la sobrevivencia en medio del más agresivo de los subdesarrollos. Ante tanta desesperación por una situación de vida insostenible y los abusos de la dictadura, los cubanos siguen escapando y arriesgando penosamente sus vidas, a la vez que un gran número de ellos en la isla enfrenta la represión que su activismo provoca. De este tema nos hablará Rolando Cartaya. El lunes en el Washington Post, el periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa lamentaba que Cuba es un país donde, y cito, nadie quiere vivir, una nación sin futuro, de la que los ciudadanos siguen escapando como pueden, incluso arriesgando sus vidas en el mar. Incluso sin un Castro en el poder, Cuba es hoy una nación sin futuro inmediato, una nación en ruinas, una nación fallida que no le brinda esperanzas ni garantías a un pueblo que se aferra a la inmigración como única salvación, señala el autor. Pero el tono de su artículo me recuerda a esa máxima derrotista inducida por décadas en la mentalidad del cubano. Esto no hay quien lo arregle ni quien lo tumbe. Dice Jiménez Enoa, gracias a Internet, la oposición y la sociedad civil cubana han ganado visibilidad en los últimos meses. Una sensación de ebullición por el cambio en Cuba se siente en las redes sociales. Pero la dura realidad es que como esa mecha comenzó verdaderamente a prenderse, el régimen decidió apagarla de tajo, como ha apagado desde 1959 todo lo que le huele a peligro. Y eso lo argumenta el autor con esta enumeración. Una activista está detenida por filmar en la vía pública al principal vocero castrista de la televisión. Un youtuber está en prisión por hablar mal del gobierno y el presidente e instigar a las personas a que salgan a las calles. 3 opositores tienen procesos judiciales por exigir derechos. Un rapero fue condenado a 8 meses por expulsar de su domicilio a un policía que lo había invadido. Un ciudadano común también está en prisión por portar un cartel que exigía la liberación de ese rapero. Otros 3 jóvenes están incomunicados en prisión por publicar videos en Facebook quejándose de la gestión del presidente Miguel Díaz-Canel. El rapero Michael Osorbo está actualmente en una prisión en Pinar del Río. 6 activistas están detenidos luego de que participaran en una manifestación pacífica. El artista Luis Manuel Otero fue recién liberado tras estar retenido en un hospital por casi un mes. Y Adrián Coronó fue llevado a prisión por intentar acceder al hospital y comprobar el estado físico de Otero, cuyas condiciones reales se desconocían. Colega, déjame ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Es cierto, el régimen decidió apagar esa peligrosa mecha de tajo. Pero lo que yo veo es que en esta nueva generación a la que tú perteneces también, hay jóvenes que están dispuestos a pagar un precio. El precio de denunciar a quienes incitan al odio, que están dispuestos a criticar al gobierno, a exigir derechos, resistirse al abuso policial, salir a la calle con carteles, manifestarse en vivo o en el ciberespacio, corear patria y vida o solidarizarse
con los que tienen el mismo coraje que ellos para cuestionar a un régimen que ha hecho que se vayan de Cuba casi 3 millones de cubanos y decirle a ese régimen en su cara: los que se tienen que ir son ustedes. Les espero en el próximo Con Cuba con más noticias de la semana. Gracias, Rolando. Es una realidad que impacta al pueblo en su agonía. Gracias por continuar junto a nosotros. Nos acompaña en esta sección Juan Antonio Blanco para hablarnos hoy sobre el más reciente reporte del Observatorio Cubano de Conflictos, que muestra un aumento considerable en la fortaleza del cubano para expresar su descontento con su realidad. En el mes de mayo han ocurrido en Cuba 231 expresiones de protesta pública por ciudadanos, grupos de ciudadanos, en contra de las autoridades, en contra del gobierno, en contra del sistema vigente en Cuba. Cuando nosotros empezamos a medir estas protestas en septiembre del año pasado, apenas fueron 42. O sea, en aquella época se promediaba más o menos una diaria, ahora se están promediando 7 diarias. Y en 9 meses se han acumulado más de 1.200 protestas a lo largo de todo el país. ¿Qué es lo que está sucediendo, que están incrementando las protestas? Bueno, sencillamente que además de la crisis natural del sistema, del deterioro progresivo que este sistema de gobierno venía sufriendo, se han añadido la aceleración de esa crisis por parte de la pandemia, que ha puesto en tensión a la economía del país y a la sociedad en su conjunto, y el hecho de que el gobierno sigue reaccionando de la forma más estúpida posible a las necesidades de la población, y para colmo, en medio de la pandemia, se le ha ocurrido hacer unos lineamientos, reordenamientos y más ordenamientos que lo que de hecho cuando uno los traduce significa que han echado a un lado el llamado Estado benefactor comunista, o sea, sálvese el que pueda, los hospitales están al garete, las farmacias están vacías, usted tiene un salario que ahora es depreciado en el mercado y que va a valer 20 veces menos de lo que usted podía adquirir antes con ellos, todos los productos se disparan en sus precios y en medio de eso viene la pandemia, en medio de eso viene más represión. No quieren resolver el problema de la única manera que tienen para resolverlo, en la cual no tiene que intervenir ningún país extranjero. La solución está en sus manos y es: liberen las fuerzas productivas y liberen la gente para que la gente pueda buscar su felicidad, su prosperidad en medio de una sociedad que prospere y que cada vez mejore en su calidad de vida. No lo quieren hacer, quieren mantener a todo el mundo sojuzgado, a los campesinos con acopio, a los pequeños y medianos propietarios no le quieren acabar de reconocer que son realmente agentes autónomos, pero además, ojo, pequeños y medianos propietarios, viva el capital extranjero, esos pueden venir e invertir miles de pesos, millones de pesos si ellos quieren. Los cubanos tienen que ser a nivel de Timbiriche. ¿Por qué? Porque hay un Estado que quiere mantenerlos con la bota en el cuello. Pues aquí están haciendo lo mismo con el pueblo de Cuba. El pueblo está gritando: me asfixian, y lo siguen asfixiando. ¿Hasta cuándo? Eso nadie lo sabe, pero no me parece que esa situación puede perdurar por mucho tiempo. Entonces, o hay definitivamente una verdadera revolución económica y social y política en Cuba que cambie todas las reglas del juego, o va a haber lamentablemente la reedición de capítulos anteriores de la violencia política en Cuba que nadie quiere y que es lo que el gobierno al parecer está empujando a la historia de Cuba a regresar. Que no se quejen después, que cojan el avión a tiempo. Gracias, Juan Antonio. Sin duda alguna, el pueblo está perdiendo el miedo. Y de esta forma me despido. Gracias por acompañarnos una semana más. Recuerde compartir el programa entre sus familiares y sus amigos. Vamos a conseguir una Cuba mejor, una Cuba próspera para todos y entre todos.